Ok, seguimos. Seguimos. Sí, shalom amigos, seguimos con Paloma. Hola. ¿Sí? Y Miguel Ángel. Hola. ¿Dónde? Y ahora por fin vamos a entrar a Toledo. Nos dieron vueltas y vueltas y vueltas. Por fin vamos a entrar a la ciudad, ¿no? Ya no puedo más de vuelta, estoy mareado. Así que por fin entramos a la ciudad, ¿no? Sí, vamos a entrar a la ciudad por la Puerta Vieja de Bisagra o Puerta de Alfonso VI. Se llama con este nombre porque se supone que este rey Alfonso VI entró por esta puerta cuando conquistó Toledo. Ah, ok. Y lo que vamos a ver es una ciudad mudéjar. ¿Qué es el mudéjar? El mudéjar es el estilo arquitectónico por excelencia de la ciudad de Toledo. Es un estilo arquitectónico que no tiene nada que ver con los mudéjares, que fueron los musulmanes que se quedaron en los reinos cristianos. El mudéjar es un estilo cristiano y eso es importante saberlo. Es un estilo que le gustaba mucho a los reyes que venían reconquistando del norte al sur en toda España, que tiene elementos del arte musulmán. ¿Por qué? Porque quienes lo hacían eran los alarifes. Alarife significa albañil, alarifes árabes, que eran muy buenos y muy baratos. Ajá. Trabajaban muy bien y construían en el estilo que conocían. Claro. Aquí podemos ver la iglesia de Santiago el Mayor, Upa. que es una iglesia típicamente mudéjar. Parecía una mezquita, Paloma, así de primera Sí, vista. pero es arte cristiano Claro. del siglo XII, donde podemos ver los arcos polilobulados y ¿por qué se caracteriza el mudéjar? Primero por los materiales. Ajá. En Toledo utiliza lo que se llama mampostería encintada, piedra, ladrillo, piedra, ladrillo. Aquí es una fila, pero lo normal es que haya más ladrillo entre las filas de piedra. Lo segundo, utiliza mucho el ladrillo, la piedra, la madera y la cerámica vidriada. Y los techos mudéjares son preciosos, son hechos de madera. Todo lo que vamos a ver en Toledo es arte mudéjar, excepto la Catedral y San Juan de los Reyes. Son los dos únicos monumentos de la ciudad que no están hechos en estilo mudéjar. Pero es que era el estilo que les gustaba. Les gustaba construir así. Una maravilla. Increíble. Paloma, Miguel Ángel, estamos todo el tiempo hablando sobre el parecido de este lugar con Jerusalén, nuestra Jerusalén allí lejos en Israel. Y me enteré de que para entrar a la ciudad vieja de Toledo por las murallas hay 7 entradas, ¿Sí? igual a Jerusalén. Salen 7 puertas, exacto. Tantas cosas que hay parecidas. Les puedo pedir un favor, podemos hacer una pausa con los judíos y hablar hoy un poco de catolicismo, cristiano, Por supuesto. iglesia. Por Andy, supuesto. ¿sí? ¿Nos prendemos? Dale. Bueno, ¿a dónde vamos a ir ahora? Bueno, terminamos de ver Sí. Una cosa muy importante de esta iglesia que nos has contado. que se casó ¿Quién nuestra se casó hija. en esta iglesia? Vale, aquí se Nuestra casó mi hija. ¿Cómo se llama? Beatriz. Beatriz. Felicidades, Beatriz. Sí, Importante doctora. de esta iglesia es que fue una antigua mezquita. ¿Por qué sabemos que antes hubo una mezquita aquí? Porque tenemos el alminar o minarete o como lo quieran llamar. Wow. La torre de la iglesia está exenta. Exenta significa separada. Separada. Separada del cuerpo. La Pero- estructura interior, que es un cuerpo central en torno al cual giran las escaleras, Sí. nos indica que era un minarete. Y de hecho lo que tiene añadido son los dos cuerpos superiores en ladrillo. Arriba. Y el cuerpo grande inferior es un cuerpo es la parte árabe con esa ventana geminada que tiene ahí. Claro. No es la torre más bonita de Toledo, ni muchísimo menos, pero sí es un buen ejemplo de lo que era un alminar y que te enseña que la iglesia que está a su lado se asienta sobre una antigua mezquita. Una pregunta de un judío. ¿Por qué se casan en la iglesia? En concreto, nos casamos en la iglesia los católicos. Nosotros no nos casamos en sinagogas. No, nosotros aquí los matrimonios civiles se hacen donde uno quiera, los matrimonios religiosos siempre son en la iglesia. Siempre. ¿Sabías, Andy? Siempre. Y tú no haces, nadie hace un matrimonio religioso fuera de la iglesia. Ok. Y normalmente en España, hasta hace muy poco tampoco había matrimonios civiles. Todos Y los otra cosa, quiero decir, eran supongo que ella eligió casarse en una iglesia en Toledo. Hay gente que quizás no vio los videos anteriores. Paloma y Miguel Ángel nacieron y se criaron aquí en Toledo, y esta iglesia por dentro es de las más bonitas de Toledo y por eso eligieron casarse aquí. Bueno, vamos a hacer una pausa
y vamos a meternos en la ciudad, por las callejuelas, con gente oriunda de Toledo. Andy, qué honor el nuestro, Andy. Decí algo, ¿para qué viniste? Estoy sin palabras. Ah, ok. Qué lindo esto, Paloma. Estamos... A ver, Miguel Ángel. Aquí Paloma va a contar el verdadero origen del movimiento Me Too en unos tiempos en que los tribunales eran verdaderamente resolutivos. Paloma, ¿Qué tiene que ver con esta puerta? Pues explica. os lo contamos. Estamos ante la Puerta del Sol, que da paso a la calle de Carretas, exactamente igual que en Madrid, en la capital de España. La Puerta del Sol da paso a la calle de Carretas. Se llama la Puerta del Sol porque, si os fijáis, hay un triángulo inscrito en el medallón central, en el que están el sol y la luna. ¿Lo veis? Pintados en rojo. Bien, si seguimos para arriba vais a ver una pequeña figura en blanco, que es el resto de un sarcófago romano. Pero aquí no lo tenemos porque sea el resto de un sarcófago romano. Lo tenemos porque es la muestra de la justicia del rey santo Fernando III y de cómo las mujeres por primera vez en la historia se atrevieron a denunciar el abuso masculino. Había un regidor en la ciudad de Toledo que se dedicaba pues a abusar de todas las mujeres que quería, aprovechando de su cargo y de que evidentemente en esa época nadie iba a denunciar. Pero un día el rey santo vino a Toledo y una mujer fue lo bastante valiente para decir: yo quiero denunciar al corregidor que abusó de mí. Wow. Todo se hizo el silencio en público, era una palabra contra la otra, hasta que hubo otra mujer igual de valiente que dijo: de mí también, me too. Entonces el rey razón, investigó, se dio cuenta de que esa era la forma normal de actuar del corregidor y le ajustició, justicia resolutiva, le cortó la cabeza. Esa es la Y cabeza, mandó poner a las dos doncellas que sujetan en una bandeja la cabeza del corregidor, digamos, de costumbres alegres, licenciosas y un poco malas. Wow. Y ahí es ahí por está. lo que están. Bueno. Y si nos giramos, veréis esta construcción que tenemos aquí a la izquierda, que es la salida de la cloaca. Ah, no. Esto que hay aquí ¿Sigue en piedra. funcionando? Andá, fíjate, No, Sergio. no, funciona un Poné la poco cara. porque en Toledo, No va a salir nada de ahí. en Toledo se recogen aguas de todas partes, pero es la salida de la cloaca romana. Esta cloaca venía justo por debajo del Cardo Máximo, que está por encima. El Las Cardo ciudades Máximo está romanas... en mi Jerusalén, ¿acá Sí, también? aquí también. Wow. Las ciudades romanas tenían dos calles principales, el Cardo y el decumano. Una podemos iba ver? de norte a sur, sí, y otra de este a oeste. En Toledo tenemos como monumentos romanos un acueducto, un circo. Bien. Sabemos dónde están el anfiteatro y el teatro, aunque los tenemos enterrados. Y hace muy poco, porque cuando yo era pequeña no estaba, hemos descubierto el Cardo. Lo que seguimos sin saber dónde está es el foro. Ah, Algún día lo encontraremos. Wow. El problema es que está debajo de la ciudad y hay que destruir la ciudad Paloma, para... están buscando. Sí, están Probablemente destruyendo están acá. buscando el foro por aquí. ok. Entramos. Esta es la puerta que se llamó antiguamente Puerta Aguilera o Puerta de Agila. Hoy se la conoce como Puerta de Balmardón. Bab al-Mardún. Es parecida a la Puerta de los Leones. Entramos por aquí Sí. y nos encontramos ante uno de los monumentos con más historia, más antiguos y con más tradiciones de Toledo. Pero previo a eso, por favor, Sergio. Es el Cardo. El Cardo. Oh, igual. El Cardo de Cardo Comanus. Claro. que se mete debajo de lo que llamamos en Toledo la mezquita del Cristo de la Luz. Paloma, tú toma aire un minuto. Andy, ¿qué es el cardo? El Cardo, ese es el Cardo de Comanus, que era en épocas romanas en la calle principal de la ciudad que iba de norte a sur, o de sur a norte, ¿sí? Y el Cardo más... Lo vimos en Jerusalén. Exactamente. Y este es el Cardo Maximus. Y el de Comanus, ¿sí? Que va de este a oeste de la ciudad. Exactamente como en Jerusalén. Esta es la forma típica tradicional de construcción de los romanos. Exactamente igual. Paloma, que empezaste a contar de... Pues mirad, esta, como veis, tiene dos partes bien diferenciadas por una línea recta. La parte anterior es la mezquita de época califal, año 900 y un pico. Ok. Y la parte de atrás es mudéjar. Como veis, en Toledo está hecho de ladrillos, arcos polilobulados, estilo árabe, pero es estilo toledano. Como veis, mampostería encintada abajo, piedra y ladrillo, ladrillo arriba. La parte anterior tiene por la fachada principal, escrito en escritura cúfica, que es la escritura
árabe Sí. cuando se consagra la mezquita. Es donde nos dice que es de época de Abderramán. Ajá. Esta mezquita tiene dos leyendas muy importantes. Una que tiene muchísimo que ver con el judaísmo Ok. y otra que tiene que ver con la conquista cuando los cristianos vuelven a retomar la ciudad de los árabes. La primera que tiene que ver con el judaísmo, para poderla explicar, tengo que contaros que tras la ocupación romana de la ciudad vienen los pueblos germanos, como en toda Europa. Aquí llegan los visigodos. Los visigodos son un pueblo que viene del sur de Suecia y a través del este de Europa llegan al Imperio Romano por su parte oriental. Ahí se dividen los godos, hasta ahí se llamaban los godos, en dos pueblos. Ostrogodos o godos del oeste y visigodos o godos del este. Perdón, ostrogodos, godos del este, visigodos, godos del oeste. Importante, porque de la pelea de esos dos godos, Sí. ostrogodos y visigodos, depende lo que va a pasar con una de las cosas, uno de los objetos más sagrados del judaísmo, la mesa de los panes de la proposición que estaba en el segundo templo de Jerusalén. Claro. Vamos primero a contar la historia de la mesa. ¿Podemos caminar? Sí. Podemos caminar, pero no, bueno, no podemos separarnos porque, bueno, mira, primero te cuento la historia de esa piedra blanca y luego te cuento el resto caminando. Dale. Vale. Mira, aquí hay una piedra blanca. Sí. Es la segunda de las leyendas que os quiero contar. Bien. Ok. Cuenta la leyenda que el rey Alfonso VI, hemos pasado por la puerta de Alfonso Alfonso. VI, entra en Toledo por la puerta Aguilera, Claro. por aquí, y al llegar aquí, el caballo, unos dicen que del rey, otros dicen que del Cid, Sí. se arrodilla y clava la rodilla en esa piedra. Ok. ¿Qué pasa? Algo debe haber aquí, porque el caballo se ha arrodillado. Entran en la iglesia, empiezan a tocar los muros, de repente suena a hueco, pican y encuentran la imagen del Cristo de la Luz que habían dejado los cristianos, los visigodos, enterrada y que se llama ahora de la Luz porque estaba con unas luces encendidas que no se habían apagado milagrosamente en todos los años. Y además se dice que al picar salió un olor maravilloso, pues, y eso es la piedra del caballo. Bien. La otra leyenda que tiene que ver con el pueblo judío, y si queréis vamos caminando y Dale. la contamos. Y vamos a ir por aquí. Por aquí. Pues bien, como os decía, los reyes visigodos llegan aquí y... ¿Por aquí? Sí, lo primero que hacen es entrar en el Imperio Romano. Según entran en el Imperio Romano, Alarico saquea Roma. Y lo primero que se lleva son los tesoros que Tito había cogido del templo de Jerusalén. Se lleva en concreto la menorá y se lleva la mesa de los candelabro. panes de la proposición. ¿Por qué esa mesa? Porque se decía que Salomón había inscrito unos símbolos mágicos en la mesa que la convertían en un objeto de poder. Porque, ¿qué símbolos mágicos había escrito? El nombre de Dios. El que consiguiera saber el nombre de Dios que Salomón había escrito ahí, tendría todo el poder del mundo. Se llevan la mesa, Sí. pero los ostrogodos atacan a los visigodos y se quedan la mesa. Ya los visigodos no tienen la mesa. Ok. Afortunadamente, el rey ostrogodo tiene un yerno que es visigodo Sí. y decide devolverle no la menorá, pero sí la mesa. La menorá es llevada a Rávena y en Rávena la coge el conde Belisario, que la lleva a Constantinopla. Ok. ¿Pero qué pasa con la mesa? La mesa viene al sur de Francia, donde entonces reinaba Amalarico, que es este que ha recibido la mesa, y que era la capital. Pero le empiezan a perseguir, con lo cual huye a Toledo. Llega a Toledo y esconde la mesa. Ok. Y se supone que la esconde en las cuevas de Hércules, que es el sitio que probablemente tiene más leyendas en toda la ciudad, junto con la ermita del Cristo de la Luz que tenemos allá abajo. A partir de ahí se queda la mesa y luego veremos qué pasó con la mesa cuando llega la invasión árabe. Pero tenemos que contar algo de los visigodos. Los visigodos en principio eran, digamos, de una secta, por decirlo de alguna manera, cristiana. Eran herejes, eran arrianos. No persiguieron a los judíos, les permitieron vivir como habían vivido en el Imperio Romano, igual. De hecho, los visigodos eran un pueblo bastante romanizado.
hasta... ¿Los arrianos, Paloma, eran una corriente importante en el cristianismo de los primeros años? No eran muy importantes, pero sí, digamos, aquí sí, porque realmente Porque los es Arrio, visigodos ¿no? Los seguidores de Arrio. son los seguidores de Arrio, que es un patriarca de Alejandría, si mal no recuerdo. Y entonces, realmente el reino visigodo entero, toda la península, en un primer momento es arriana. Es más, los visigodos tienen prohibido los matrimonios mixtos con los hispano-romanos, que es los que estaban aquí. Nos digo ya con los judíos, que es el otro tipo de población que había en Toledo. Que también eran cristianos, pero no les permitían casarse. No les permitían casarse, pero unos eran católicos y los otros eran arrianos. En un determinado momento, los reyes visigodos unifican, por aquí por favor, unifican toda la península. Expulsan a los bizantinos que estaban en el sur, conquistan el reino de los suevos, y el rey Recaredo quiere unificar también religiosamente. Se convierte al catolicismo. Y después de convertirse al catolicismo se encuentra un problema. Le quedan los judíos. Es el primero que decreta que los judíos se conviertan. Pero en un primer momento las leyes no se aplican por los jueces, por los propios curas. ¿Por qué? Porque muchos habían sido obligados a convertirse del arrianismo al catolicismo porque el rey se convirtió. A medida que van pasando los distintos reyes y van pasando los años, esa persecución se va haciendo más terrible y va incorporando elementos nuevos. Así, por ejemplo, el rey Sisebuto es el primero que obliga a bautizarse, sobre todo a los hijos de los matrimonios mixtos y a los judíos. Inventamos en Toledo algo que no sé si vosotros conocéis, que son los niños rebautizados. ¿Qué es un niño rebautizado? Pues tú coges al niño y le bautizas porque te obliga la ley. Pero ¿quién distingue un bebé de otro bebé? Nadie. Traían el mismo niño. Mañana llevas al mismo niño y lo bautizas otra vez. Pues de un niño y pasado vuelves a bautizar al mismo niño. Menos mal que no era circuncisión. No, era bautismo. Ahí se hubieran dado cuenta, ¿sí? Sí. Al principio solo es eso, las leyes se van endureciendo. La monarquía visigoda era electiva. El rey tenía que tener apoyos para mantenerse en el trono. El apoyo fácil era la iglesia. Claro. Si yo me meto con los judíos, si yo unifico religiosamente el reino, cuanto más débil era el rey, más fuertes y más peligrosas eran las normas que se van poniendo contra los judíos. Así, paulatinamente, y no os digo el nombre de todos los reyes visigodos porque se os van a olvidar, en un primer momento se les obliga a convertirse o marcharse. Es el primer momento que los judíos se van de España. Muchos al norte de África. Volvieron con los musulmanes que invadieron la península después. Pero otros se convirtieron y se generó un problema que duró en España hasta el siglo XIX y que no existía en ningún otro sitio de Europa. Los judíos conversos. No era gente que se convirtiera porque creyera que el cristianismo era bueno. Era porque o te conviertes o te mato o te echo. Obligatoriamente, claro. Primero fue eso. En otro momento se dice que en España solo puede haber súbditos católicos. Se empieza a prohibir la circuncisión. Se empieza a prohibir practicar el sabbat, cocinar comida judía. Y ya lo último es que se reduce a los judíos a la esclavitud de por vida y se les separa a sus hijos a los 7 años, que son entregados a familias cristianas con la obligación de que les eduques en el cristianismo, les eduquen. Ok. Andy, me parece que así tenemos que terminar el video para que no se nos salga tan largo. Y Paloma, Miguel Ángel, les pedimos si tienen un rato más para nosotros, para hacer otro video y continuar con la historia. Tienen un poco más de aire y de ganas. Y miles de gracias. Andy, cerrá el video. También me quedé sin palabras ahora. Qué lindo. Si gustó. Me encantó. Yo estoy también aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué le decimos siempre a la gente? Hacer un like. Buenísimo. Y seguimos paseando. Hay que estar arriba, ¿no? Sí. Vale. Miguel Ángel. No te hizo like nunca. Bueno, vamos.